que el ser humano. Por eso fueron los ángeles que se rebelaron ante Dios cuando dice el Salmo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles de gloria y pusiste todo por debajo de sus pies. Esos mismos ángeles que están mirando algo en ellos que el hombre tenía, le están reclamando a Dios por la hechura de Adán. Entonces por eso es, o sea, se levantó un celo. sí, claro, el cielo se dividió en la misma. Yo siempre digo que hubo un motín en el cielo y se dividieron por la creación de Adán. Porque Adán representaba, imagínate tú, Adán era el prototipo de una raza muy superior en un sentido, y dice la tradición judía, tratando de explicar la dimensión que tenía Adán, que Adán, los ángeles se le arrodillaron y se le inclinaron, porque cuando vieron ese nivel de luz, wow, nunca habían visto ese nivel de luz. Eso es lo que está pasando aquí. Ok, seguimos. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde quiero llevar? Que el asunto de los ángeles de la muerte, hay gente que no sabe que ellos tienen un ángel de la muerte asignado, y por eso, sí, claro, mira qué pasa. Desata eso ahí. El ángel de la muerte, o ángeles que traen muerte, no solamente te matan. La tradición judía dice que incluso después de la muerte siguen atormentándote. Y yo te voy a... Dios le bendiga a todos. Le habla a su pastor Julio César Ramos. Este es su canal, Pastor Julio César Ramos. Si no te has suscrito a él, por favor, dale a la campanita, opción todo, para que sea parte de este gran mover del Señor. Hoy me siento contento, regocijado. Tengo un gran invitado. ¿Le puedo llamar More? ¿Le puedo decir More? Tengo un gran More aquí, al ministro Vladimir Castro. Hoy estaremos hablando de angiología y nos iremos profundo. Ministro, preséntese a la audiencia. Amado, bendiciones. Bienvenido. Gracias. Qué bueno estamos acá. Y nada, estamos aquí para traer una palabra que dimensione a la gente y la desafíe a mejorar en el Señor. Sabes que hay, dentro del pueblo del Señor, hay personas que conocen ciertos tipos de ángeles, pero hay ciertos nombres y ciertos trabajos específicos que hacen ciertos ángeles que hay muchas personas que desconocen. Yo creo que tú nos arrojes luz sobre eso. Sí, lo que pasa es que la gente tiene una concepción del mundo angélico a veces distorsionada. La gente cree que cuando piensa en ángel, en un ser blanco o de ropa blanca con alas, sí. Eso es lo que la gente entiende por ángeles, no. Pero eso pertenece más a la iconografía de la época medieval en Europa, donde los grandes artistas, ¿verdad?, para poder traer a la existencia su imaginación, dibujaban los ángeles con alas, ¿no? Pero no nada más cierto de la realidad. Si tú vas a la Biblia, te vas a encontrar con ángeles, arcángeles, querubines, serafines, entre otros. Para la tradición judía solamente hay 10 clases de ángeles. O sea, ya tú sabes que nosotros no conocemos nada, porque nosotros de arcángeles no pasamos. Sí. Entonces, cada ángel o cada ser angélico, si se puede llamar, sí tiene funciones específicas. Wow. Y por ejemplo, me gustaría que pudiéramos abordarlo en una que otra manera, ¿no? Porque yo soy bien desafiante en este tema por lo que Dios me ha ministrado. Por ejemplo, si tú analizas los seres vivientes, que la Biblia los tiene, como que Apocalipsis te habla de ellos, por ejemplo, dos tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se tapan el rostro y con 2 se tapan los pies. Sin embargo, lo que no te dice quizá la Reina Valera, o lo que no nos han explicado, es que cada uno de esos seres vivientes, se llaman en hebreo hayot, seres vivientes o vivientes, tiene que ver, número 1, con los 4 puntos cardinales. Dios. Está profundo eso. Sí, lo que pasa es que había que hablar de angelología profunda para conectar con esa parte. Entonces, el león tiene que ver con el norte, para ponerte un ejemplo así a grosso modo. Wow. Sí, el león es la parte del norte que lo representa en el arcángel Miguel. Wow. Oye esto, oye qué relación que ni siquiera existía. Pero mira que también qué curioso. Cuando tú vas al tabernáculo hecho por Bezalel y acreditado por Moisés, te vas a dar cuenta que las tribus en la distribución alrededor del tabernáculo dice que hay uno en el norte, uno en el sur, uno en el este y uno en el, o sea, a los 4 puntos cardinales. Sí. Ahora, o los 4 vientos, como normalmente la Biblia lo llama. Ahora, ¿por qué están distribuidas de esa manera? Por la acción de cada uno de esos entes espirituales. Oye cómo dónde va la cosa. Sí. Entonces, por ejemplo, por eso tú en la Biblia te habla del viento del norte, pero te está hablando del viento del norte, pero ¿quién produce el viento del norte? El ser viviente que tiene cara de león. Wow. Entonces, o sea que cada uno de estos ángeles tienen una asignación específica según el punto cardinal donde operen. Exactamente. Esto es
Esto tú no lo vas a encontrar en un libro, no, yo te hablo claro. Esto no lo encontré en un libro. Entonces, fíjate qué pasa. Eso en ese sentido. Hay otra cosa más profunda aún todavía, y es que en la naturaleza, o sea, cuando Dios iba a crear, yes, Dios hizo lo siguiente. Dice la Biblia, dice, y dijo Dios, sí, Bayomer Elohim, y dijo Dios en hebreo. ¿Qué pasa? Cada vez que decía la Biblia y dijo Dios, número uno, está utilizando el nombre Elohim, sí, uno de los 72 nombres de Dios. Pero ¿qué pasa? En cada uno de esos nombres lo que hay son ángeles autorizados a ese nombre. Por lo tanto, cuando dijo y dijo Dios, lo que se activaba era el poder divino o el nombre que tenía que ver con los ángeles creativos. No, espérate. Tú estás diciendo que ese nombre no corresponde a un ángel, sino a varios ángeles que operan en esa dimensión. Y cada nombre de Dios es así mismo. Porque Dios nunca ha interactuado con la creación. Es bueno que lo sepa. Por eso la Biblia te dice en hebreo que la Torah fue dada por ángeles. O sea, la Biblia fue dada por ángeles. Porque Dios no fue. Que fue el dedo de Dios. Sí, el dedo de Dios es a un rango angelical que se refiere. Pero ok, seguimos aquí. El dedo de Dios es como un ente que Dios mandó de parte de él. Es que hay ángeles que están asignados. Por ejemplo, en el caso de Abraham, sí, llegaron 3 ángeles, ninguno era Dios. No, nunca, porque Dios es infinito. Ahora, ¿qué hizo Dios? Envió ángeles en representación de él. Eso sí puede suceder en la Biblia. Entonces, se llama agencia divina, esa parte. Entonces, eso viene siendo como un cónsul de un país en otra nación. Exactamente. Entonces, en la creación fue lo mismo. Wow. En la creación, Dios lo que hizo fue que el nombre del claro, porque cada nombre divino tiene una potencia, pero en los ángeles que tiene asignado a cada nombre, imagínate tú que para crear la luna, Dios utilizó, y dijo que creó Dios las grandes lumbreras. Sí. Una para enseñorearse de la noche y una para enseñorearse en el día. Ahora, qué interesante que cuando dice esto, son los ángeles creativos que están ahí, inteligencias divinas, porque eso es un ángel, una inteligencia divina, Dios, un ente con una capacidad extraordinaria, fenomenal, Dios, ¿verdad? Dotado por Dios para hacer algo en un contexto determinado. Cuando Dios viene y voy a crear, ¿qué hace? Utiliza los entes que Él creó y ahora esos entes le dan forma a la creación. Wow. Por eso tú tienes que estar consciente que cuando Dios está creando, imagínate tú que para que la vida exista se necesitan 90 elementos. Esos 90 elementos, ¿quiénes lo crearon? Los ángeles. Dios mío. Por eso, en cada parte de la creación, aún en los dedos de la mano, si cada dedo tiene 5 terminaciones nerviosas, en cada una de las terminaciones hay un ángel. Dios. Es increíble, pero cierto. O sea que los ángeles son el pincel de Dios. Exactamente, los ladrillos de la creación. Wow. Eso es así. Entonces, por eso mucha gente no tiene esta concesión angelical, porque nosotros no hemos entendido en el contexto donde se escribió la Biblia. Nosotros simplemente hemos recibido lo que hemos oído de generaciones anteriores, pero no hemos tenido el espíritu de indagar y profundizar en ciertas cosas. Entonces, fíjate que si eso te hablé solamente del contexto creado, imagínate tú que hay ángeles que están, por ejemplo, para los árboles, los animales, las hierbas, el agua, o sea, todo el proceso de construcción. Oye, esto a un punto tal, incluso los elementos, aire, fuego, tierra, sí, hay un ángel para esto. Pero mira qué curioso, ¿cómo podemos validarlo por la Biblia? Cuando se le aparece el ángel a Moisés, ¿cómo se le aparece? Resplandeciente. Un fuego. Un fuego, sí. Okay, porque su elemento era el fuego. Wow. A Isaías, el serafín que le pasa el carbón encendido, ¿por qué lo hace? Porque es la dimensión donde hay fuego. Sí. Entonces mira por dónde vamos. Sí, sí. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, en la Biblia entera te va a dar esos tips. Lo que pasa es que uno no le ha puesto atención. Te va a hablar, por ejemplo, un ángel que apareció en el agua. Por ejemplo, dice Apocalipsis 19:7, habla de que hay un ángel y vi de pie un ángel en el sol. Sí. ¿Qué hace un ángel en el sol? O sea, pero qué curioso que el Salmo David dice que Dios conoce todas las estrellas y el nombre de cada una de ellas. No es las estrellas, son los entes angélicos que hay detrás de las estrellas. O sea, podemos decir que el ángel que descendía al Siloé era un ángel de agua. Tú sabes que esa historia del Siloé, del estanque Siloé, realmente no aparece en el texto original, pero si fuéramos a decir que sí, es un ángel que está operando en el agua. Sí, claro, sí. Claro, totalmente se presta para esto. Por eso los ángeles que han causado grandes inundaciones, ¿dónde que están? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? Dice que hay ángeles, ¿de dónde? ¿En el río qué? Éufrates. Ok. Entonces, encadenados. O sea, ¿por qué ellos están encadenados? ¿Por qué la cárcel es el agua? Porque ellos eran ángeles cuando estaban en la luz. Que operaban en agua. Ya. Dios. O sea, que podemos decir que los grandes vientos, lluvias, ciclones,
hay espíritu. Hay un movimiento espiritual para que eso suceda. Saliendo un poco de contexto, ministro, y entrando a otro contexto espiritual, o sea que hay de los ángeles que Luzbel arrastró, podemos decir que hay ángeles operando en diferentes partes del cuerpo del ser humano para destruirlo. Sí. Que eran de diferentes áreas angelicales. Lástima que no tengo agua, porque esto tenía que estar tomando para que lo pueda decir lo que le voy a decir. Lo que le voy a decir en este momento. Va a hacer una pregunta peligrosa. Mira, la Biblia te habla, por ejemplo, de que en el día del trono blanco, como se llama normalmente, la Reina Valera. El juicio delante del trono blanco. Eso no es un juicio del trono blanco. Es como dice Reina Valera. Sí, es un Rosh Hashanah. Wow. Es la fiesta que se celebra todo septiembre en Israel, ¿verdad? Septiembre para nosotros. Año Nuevo Judío. Exactamente, el último de los años nuevos, de los 4 que hay. Sí. Rosh Cabez y Shana año. Entonces, cuando en ese momento los fiscales espirituales entran en función, la Corte Suprema del cielo entra en función. Dios. Entonces, en el cielo hay varias cortes. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Tú sabes lo que dice Apocalipsis 20? Habla de que el mar entregó sus muertos, la muerte entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos. ¿Cómo es que 3 compartimientos diferentes entregan sus muertos? Okay. ¿Cómo explicamos ese texto? Entonces, llegamos a la conclusión de que no todos los muertos van al mismo lugar. Sí. De hecho, en brujería hay un punto muy interesante. En la brujería, el muerto que muere violentamente es el alma que utilizan los brujos para mandar a destruir a alguien. Sí, ahí que vienen lo que son las personas que murieron malogrados por una enfermedad. Los brujos levantan ese muerto y un espíritu, se llama espíritu de malogrado, lo echan a una gente, se consume. Si es de accidente, buscan a alguien que haya muerto en un accidente violento. Van al cementerio. Exacto, con el varón del cementerio, lo invocan, hacen ciertos ritos y envían eso a esa persona. Exactamente. Entonces, por eso cuando tú te das cuenta, algo más fuerte todavía, de lo siguiente. Mira aquí. Cuando yo soy que creo, según mis análisis y lo que Dios me ha dado a entender, que hay más de un ángel de la muerte, no es un solo, porque es una locura, porque hay alguien que se muere en Dominicana. Eso es así, y otro en Estados Unidos. Exactamente, en Italia. Y no omnipresente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay agentes de la muerte asignados, que es lo que pasa en Apocalipsis. A esa rama. Exactamente. Dependiendo cómo muera alguien, viene un ente específico. De accidente, manda el ángel de la muerte de accidente. Viene, murió prematuramente, viene el de los niños prematuros. Dios mío. Todo eso. Oye bien cómo está configurado el mundo. Locura. Entonces, por eso es que Apocalipsis te habla de los segmentos de las diferentes almas donde fueron. De hecho, me voy un poco más lejos. Wow. Pedro dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Sí. Ese es otro lugar. No el mismo donde están. Porque ahí no habla de eso, ¿verdad que no? No. Pero habla de Apocalipsis también de las almas que están debajo del altar y están muertos y tienen conciencia de lo que está pasando aquí. Ok, seguimos. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde quiero llevar? Bueno. Que el asunto de los ángeles de la muerte, hay gente que no sabe que ellos tienen un ángel de la muerte asignado y por eso, sí, claro. Mira qué pasa. Desata eso ahí. El ángel de la muerte o ángeles que traen muerte no solamente te matan. La tradición judía dice que incluso después de la muerte siguen atormentándote. Y yo te voy a decir que tienes razón. Wow. Explica el coche por qué. Porque cuando tú naces, a ti te aplican, el infierno te aplica o te da un ángel, se llama el ángel del destino de la oscuridad. Wow. Por eso tú ves que en la magia blanca, en el anime, película, muñequito, serie, aquí a la gente le aparece un diablo, o el diablito y el angelito. Sí, de cada lado, pero se parece a la persona, ¿sí o no? Sí. Porque es el alter ego, el otro él o el otro yo, del bien y del mal. Dependiente a quién yo alimente, se va a robustecer uno y el otro. ¿Qué pasa? Cuando tú te mueres, si tú hiciste el bien, el ángel de la luz, el ángel del destino de la luz, es el que lleva tu alma al Padre. Pero si tú hiciste mal, el de la oscuridad se la lleva. Por eso es que sigue atormentando a la persona después de muerte. O sea, tú tienes 2 asignaciones cuando naces en este plano. Exactamente. Una de parte del reino de la luz y una de la tiniebla. Si quieres, tome agua, yo. Dios mío.
Esto está poderoso, ministro. Para que lo pueda digerir. Porque hay gente que reprende el ángel de la muerte. Reprendemos el ángel de la muerte y muchas veces no sabemos qué ángel es que hay que reprender. Exactamente. Si es un ángel de accidente, de muerte a tiro, de muerte violenta. Exactamente. Escuche bien, escuche esta luz que el Eterno está arrojando a través de esta plataforma para que usted sepa qué reprender y con quién está haciendo guerra. Exactamente. Entonces, por eso tú tienes que darte cuenta que entonces las personas pueden tener un ángel de la muerte asignado. Fíjate cómo se da cuando uno se da cuenta. Hay una conexión con esa persona, que esa persona empieza a morirse, se empiezan a morir y a destruir cosas en su vida, porque es un ángel de destrucción realmente, y va destruyendo, aunque la cabeza de todo esto es el Satán, Sí. el que domina el imperio de la muerte, como dice Hebreos 2:14. Pero entonces tú te das cuenta de lo siguiente: tú, ese ángel de la muerte que te ha asignado, te va matando el matrimonio, Wow. las finanzas, Dios. la salud mental, la salud física. O sea, es un deterioro paulatino y esporádico que se va dando, destruyendo la vida de esa persona, porque tiene ese ángel asignado. Por eso muchas personas tú le ministras liberación y nunca sacan los demonios, no, porque es que no es un demonio, es un ángel de la muerte y de la destrucción que tienen asignado. Entonces, por ejemplo, en la Biblia tenemos varios casos de los ángeles de la destrucción. Sí. Lo de Sodoma y Gomorra. Tremendo. Ángeles de la destrucción, que son, por ejemplo, el ángel que mató las personas en el pueblo cuando David censó. Sí. Ángeles de la destrucción. Totalmente. Los ángeles que aparecen en Que Apocalipsis. se paró porque Dios le dio Sí, una orden de exacto. porque si no. Los ángeles que aparecen en Apocalipsis, que para destruir una parte del contexto creado. Ángeles de destrucción. Háblame de estos ángeles que dice la Biblia que están encadenados, pero que ellos tienen la capacidad o la fuerza de destruir la tercera parte de la tierra en un día. Exactamente. ¿Qué tipo de Sí, ángeles son estos? es bueno que hagas esa pregunta. Mira, nosotros hemos creído, tú lo tocaste, Sí. que todos los ángeles caídos cayeron con el Satán. Eso no es así. Arrojarle luz ahí. Mira, en la Ahí- Biblia ahí se podemos puede. encontrar, no te voy a decir el número si así se acierta, pero podemos encontrar varias caídas. Es decir, sí, claro, de Está profundo, otros ministro. entes, sí, claro, de otros entes que no Que fue se, el Satán. se revelaron después. Claro, Que se revel. después del Satán. Entonces, por ejemplo, mira qué pasa. Tráiganme agua por echarme en la cabeza. Entonces, por ejemplo, esos entes que se rebelaron en contra de Dios o que son espíritus de destrucción, tenían algo importante que es bueno que la gente sepa. Número uno, libre albedrío. Por eso eligieron el mal. Tenían la capacidad de decidir. Exactamente, igual que el ser humano. Por eso fueron los ángeles que se rebelaron ante Dios. Cuando dice el Salmo: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de gloria, de honra y de gloria, y pusiste todo por debajo de sus pies. Esos mismos ángeles que están mirando algo en ellos que el hombre tenía, le están reclamando a Dios por la hechura de Adán. Entonces, por eso es. O sea, se levantó un celo. Sí, en claro, ahí. el cielo se dividió. Yo siempre digo que hubo un motín en el cielo y se dividieron. Por la creación de por la Adán. creación de Adán. Porque Adán representaba, imagínate tú, Adán era el prototipo de una raza muy superior en un sentido. Wow. Y dice la tradición judía, tratando de explicar la dimensión que tenía Adán, que Adán, los ángeles se le arrodillaron y se le inclinaron. Porque cuando vieron ese nivel de luz, Wow. nunca habían visto ese nivel de luz anteriormente. Porque a Adán se le dio imagen y semejanza. Los ángeles no tenían eso. No. Dios. Entonces cuando él con esas vestiduras de luz, Adán tenía una luz espectacular, o sea, algo fascinante. Recuerda que los ángeles nunca han visto a Dios, es un punto interesante. ¿Cómo? No. Pero, ¿y los tronos? Hay unos ángeles titulados tronos que dice nuestra Reina Valera, no sé en el contexto hebreo judío qué pasa ahí. Y la connotación que se tiene de estos ángeles que agarran el trono de Dios. Mira, es bueno que entendamos algo. La palabra trono, que Pablo que lo utiliza en el libro de Colosenses, Sí. cuando habla de tronos, principados, Dominios. exacto, son otras categorías de seres. Es bueno que sepamos lo siguiente. Los tronos, cada vez que hay la palabra trono aparece en la Biblia, le está dando potestad y autoridad a la persona que está en el trono de juzgar. Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que si en los cielos, en las dimensiones celestes hay tronos, esos seres tienen la capacidad de juzgar. Por eso los 24 ancianos es la corte principal. ¿Dónde están sentados? Al lado. El trono. Sí, el trono. Ok. Toman y juzgan, tienen capacidad de tomar decisiones de lo que va a pasar aquí abajo. Porque recuerda que Dios, estableció un sistema jurídico Dios mío. de justicia Sí. que gobierna, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces,
la gente quizás no ha entendido que lo siguiente, por ejemplo, si usted cometió un hecho, ¿verdad? Usted cometió un hecho, a usted lo van a juzgar porque el mundo, Dios lo juzga de diferentes maneras. De hecho, 4 veces el mundo es juzgado durante los 365 días del año. Dios juzga cada año nuevo y judío o bíblico, Dios juzga a la humanidad. Por eso es que los judíos hacen entonces Yom Kippur. Exactamente, siempre están hay momentos, Dios sabe que tienen que entrar en penitencia, por ejemplo, sí. para Rosh Hashanah lo hacen, sí. Y afligen su alma. ¿Por qué? Porque es un momento de juicio y hay decisiones que se están tomando en los cielos que van a afectar a la tierra. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a morir? ¿Quién se va a sanar? ¿Quién se va a enfermar? ¿Quién va a ser rico? ¿Quién va a ser pobre? Todo eso se toma ahí. Wow. En esos 365 días que tiene el año, ¿cómo se llaman esos 4 juicios? Por ejemplo, bueno, es que hay 4 años judíos, porque el judío... Sí. Vámonos al contexto gentil. Okay. Bueno, o vamos, como se te sea más sí, fácil. Claro, lo podemos hablar de los dos. Sí. Por ejemplo, recuerda que en Israel hay 4 años nuevos. Sí. Este es el año nuevo que empieza en Nisan, sí. Porque cuando ellos salieron de Egipto, sí. Ellos salieron en el mes 7 realmente. Pero Dios le dijo, este será el principio de los años, de los meses, wow. Y del año, que es Nisan, que nosotros corresponde a marzo-abril, sí, 14 de marzo, 15 de abril. Entonces, por ejemplo, cuando ellos salen, Nisan se convierte en el primer año nuevo. Dios. Pero, qué curioso, que esos años nuevos son los cambios de las estaciones del año. De las primaveras. Entonces, ¿cuántas estaciones hay? 4. Entonces hay 4 cambios de año. Dios. Durante 365 días hay 4 años que pasan dentro en el pensamiento judío. O sea, que por eso los judíos celebran 4 cambios de año, por esos 4 juicios. Exactamente. Porque escucha aquí misterio. Cada vez que hay un cambio de estación, sí. Hay un cambio de ángeles. Todas las estaciones, Dios mío. No todas las estaciones, todos por los eso años. En una llueve, en exactamente. Otra por eso es que los ángeles están segregados y las cortes actúan de acuerdo al nivel del año. Dios mío. Es una cosa increíble. No, pero esto está profundo. Increíble. Entonces, este tipo de cosas es que traerlo a colación, claro, hay que traérselo a la mente. Entonces, como hay un cambio de ángel, dependiendo del cambio de estación, los ángeles de primavera no son los ángeles de verano. Wow. Los ángeles de verano son los ángeles de otoño, ni los de otoño son los de invierno. No. Entonces podemos decir que cuando el ángel le dijo a Jacob, suéltame que raye, era porque era venir un cambio. Era un cambio, claro. Venía el cambio de la vigilia. Pero recuerda que había 4 vigilias también. Claro, entonces, dependiendo de la vigilia, operaba un ángel diferente. Exacto. Dios mío, o sea, no era que el alba le iba a hacer daño, sino era que ya él iba a quedar operando ilegalmente en la tierra. Exactamente, porque su franja horaria se había cumplido. Dios mío. Impresionante. ¿Cómo se llaman? Moré, déjeme decirle Moré. Moré está entre los 4 rangos de Rabí. Los ángeles que visitan a la tierra comúnmente, ¿qué nombre tienen? Bueno, hay que separar. Hay ángeles diurnos y hay ángeles nocturnos. Okay. Hay uno para el día y uno para la noche. Para la noche. Los ángeles del día son los que tienen que ver, escucha esto, están interconectados con el sol. Wow. Sí, claro. Y están relacionados justamente con provocar, porque ellos son los que tienen ese diseño. Recuerda esto. Ellos son los que tienen el diseño, es decir, por ejemplo, para ponerte un ejemplo sencillo. Sí. Al ellos ser partícipes de la creación, ellos tienen una función, mantener el sol como está. Es decir, que el sol tenga la potencia que tiene, la dinámica que se da, la parte centrífuga en el centro del sol, todo esto está monitoreado por ángeles. ¿Te puedo decir algo fuera de este contexto? Dígame. Y yo sé que le va a causar turbación a algunos mortales. Entonces podemos decir que los mayas fueron confundidos por ángeles que operaban. Claro, porque muchos de esos ángeles cayeron y muchas civilizaciones. Porque ellos adoraban el dios. Claro. Ellos veían cosas que se... Toda civilización antigua adoró al sol. Toda, o sea, todo el mundo. En el mundo antiguo adoró al sol. ¿Por qué? Porque precisamente del sol fue que descendieron y de la luna los grandes dioses que luego reclamaron adoración. ¡Wow! Increíble. Por eso tú te vas a dar cuenta que el sol era considerado, en la Biblia, está relacionado con Baal. Baal, en las estatuillas que se han encontrado en las excavaciones. Sí. Arqueología. En la arqueología, exacto. Sí. Baal aparece estatuillas pequeñas con el disco solar detrás. Sí. Porque Baal era la representación del sol y Bashera la de la luna. Y recuerda que era la familia divina.
esposo. Wow. O sea, a los sabios del Oriente, estoy en esto, ministro, estoy saliendo según lo que Dios me Sí, para claro. que usted siga arrojando luz. A los sabios del Oriente que dicen que fue una estrella, no fue una estrella, fue un ángel que lo guió. Claro. Aquí está. Sí. Dios. De hecho, lo con los ángeles sabios del Oriente pasó algo. Que las estrellas que se movieron no se movían no se sabe cuántos años, porque ese ciclo, esas constelaciones se le conoce como la constelación del león. ¿Quién era Jesús? ¿El león de la tribu de qué? De Judá. Ok, entonces la estrella del león se movió. Por eso ellos se dieron cuenta que el Mesías había nacido. Dios mío. O sea, que esos ángeles que tenían años estáticos en un lugar, Exactamente. el día que él nació empezaron a guiar esos. Exactamente. Increíble. Entonces, lo que nosotros vemos a veces, esos destellos de luz en la iglesia, ¿qué son? Sí, ok. Destellos de luz. Destellos Porque hay de gente luz. que vio un ángel. No, destellos. Sí. ¡Fup! Sí. Esa luz que pasa rápido. Claro. Pues sí, son entes celestes. Porque yo, antes de llamarlos ángeles, le llamo entes celestes. Sí. Estos entes celestes que Dios envía, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros no solamente nacemos con un ángel, de eso va a depender de varias cosas. Podemos nacer con uno, con dos, con tres, dependiendo de la asignación también que traigamos a la La tierra. asignación que tú tengas en Sí, este claro. Eso es bien importante porque hay gente que no sabe que ellos trajeron varios ángeles dependiendo de esa asignación. La Biblia dice, o ya Pablo a los Corintios lo dice, Dios mío. porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es. Sí, pero el contexto cultural de ese texto es el siguiente. Cuando en Israel no habían bancos, lo que habían era casas, y tú te guardabas 1,000 pesos, entonces en esa casa llevaba una tinaja con los 1,000 pesos. Tú llevabas 5,000 pesos, le ponían dos guardianes, porque ya tú le habías puesto uno por los 1,000. Llevaba 10,000 pesos, le ponían 3. A mayor cantidad de dinero, mayor el guardián. Eso mismo pasa con nosotros. A mayor nivel de depósito, Dios. mayor nivel de cuidado angélico. Hello. Dios mío. Dios. Por favor, alguien. Esto está muy bueno, esto está muy profundo. Y cuando él habla del contexto cultural, él lo llevó a sus raíces, a la cultura de Israel, de por qué se escribió eso, Claro. cuál era su connotación. Claro. Esto está muy profundo, ministro. Entonces, No, tremendo, tremendo. Yo sí te digo, por ejemplo, y hay algo que te decía, la parte del nacimiento y la parte angélica. sí. A Jesús dice que la estrella lo guió y era la estrella de David, muy bien, perfecto. Que lo guió a los sabios del oriente, muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que los ciclos allá arriba, en los astros, son ciclos que son monitoreados por ángeles. La gente tiene que entender algo. Cada vez que un alma entró acá abajo, esa alma tuvo que pasar por una puerta. Wow. Por lo tanto, hay ángeles que vienen custodiando al alma en su entrada aquí abajo. Por favor. Te habló, ministro, de algo interesante ahorita que llamó mucho mi atención. Cuando yo le hablé de ángeles, de los destellos que luz que vimos. Escúchame. Sí. Cuando Jesús nace, ¿qué es lo que dice Lucas? Que había ángeles en aquella región. Sí. Ok. ¿Qué tú crees que hacían tantos ángeles en este plano? Cuidando el nacimiento. El depósito más grande de la humanidad, ¿quién lo trajo? El Mesías. Ah, por eso es que él le desata a Pedro. ¿Qué tú crees? Que yo no puedo hablar a mi padre y que me mande una Exacto. legión. O sea, los ángeles que cuidaban a Jesús eran legiones. Legiones. Dios. El depósito más grande que un alma trajo a la tierra lo trajo el Mesías. Dios mío. El cielo se quedó vacío para presenciar ese evento. Yo no sé si hay gente que no entiende que cuando ellos nacieron, Dios tuvo que mover el cielo a su favor, porque el diablo no quería que ellos nacieran. Wow. ¿Puedo hablar un chiste de O sea, pero, no hay problema. Yo no, Claro, pues yo me estoy quemando literalmente. Sintiendo una gloria esta fuerte. palabra es para alguien. Hay gente que ellos no saben que antes de yo nacer ya su cabeza tenía un precio. Porque el problema es que ya se sabía la configuración, la estrategia, el formato, cómo ellos iban a entrar. ¿Qué pasó? Que se le quería destruir antes de ellos llegar aquí abajo. ¿Qué hizo Dios? No. Las cosas no son así. Yo voy a enviar este espíritu a la tierra, porque este espíritu me va a hacer algo allá que a nadie más me lo puede hacer. Por esa razón no te pudieron abortar, tomaron pastillas, hicieron un sinnúmero de ritos, fueron donde el diablo, tiraron pata voladora, no pudieron exterminar tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu entrada aquí abajo, primero, iba a traer un nuevo tipo de ángeles a la tierra que no había pisado. Es bueno que tú lo sepas. Por tu asignación. Exactamente. Producto de que tú entraron también otros entes aquí abajo por ti. No obstante a eso, lo que ellos vinieron a cuidar tu integridad física y espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tú traías, el depósito divino que traías tenía que ser cuidado. Si ellos no lo cuidaban, el mundo no iba a comer de lo que tú estás dando hoy. Wow. Dios mío, no, yo no sé. O sea, que hay gente ahí que por más que lo intentaron abortar, no pudieron. se cayeron. No pudieron.
tuvieron accidentes Sí. y hoy en día Por eso hay espíritus de rechazo que los persiguen, de suicidio. Ellos andan buscando eliminar su vida, pero no pueden. No, ni tú mismo te puedes eliminar. Porque el problema no eres tú, el problema es el depósito. Entonces, Wow. quien te está custodiando el depósito tiene una misión. Que tiene una misión. Y como tiene una misión de cuidar el depósito, Nada más, ni tú ni nadie va a poder detener el depósito. Ni lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Dios mío. Pues ya yo entiendo hoy, wow, Shinema 4 Alebacay. Tú has arrojado una luz poderosa sobre esto. Mujeres que se han envenenado y no han podido. 2 y 3 veces. Lo dijiste. Y están vivas. Así es. Pero también tú me acabas de arrojar luz que Satanás viene siendo un amén en este mundo. Un amén en el sentido Así es. de que el que gobierna es Luis, el presidente, pues un amén es un fiscalizador. O sea, Exactamente. Satanás es un fiscalizador Así es. de nuestro pecado en esta tierra. Así es. Es el encargado. A Satán, que es el nombre Satán. correcto. Es el Uno encargado, de ellos. ajá, de manejar la parte jurídica. A nivel de infracción. Exactamente. El mundo espiritual, usted hizo algo, dejó de hacerlo, él está ahí para eso. Por eso habla Apocalipsis que fue echado fuera el acusador. El que te pone la multa. Pero ¿quién te puede acusar? Al que tú le hayas hecho un agravio. Exactamente. Entonces cuando alguien te acusa es porque tiene propiedad Y prueba. y base de poder acusarte. Ok. Sí, porque si no tienes prueba ni No propiedad, puede. tú quedas suelto en un Exactamente, juicio. exactamente. O sea, que cada vez que un alma peca, se le hace un juicio. Cada vez que un alma peca, hay un ente que está registrando, un ángel secretario. Anotando todo. En el momento del juicio, ese ángel va a traer eso. Yo estoy sintiendo una corriente. Sí, hay aquí, un déjeme asunto, danzar. hay un asunto. Ministro, usted ahorita cuando yo le pregunté sobre los destellos de luz, me habló de entes espirituales. ¿Hay otro ente aparte de ángeles en el mundo de la luz? Sí, lo que pasa es, por ejemplo, fíjate, si usted da cuenta, Que no son ángeles, que no pero son son ángeles. otros seres. Claro, por ejemplo, los 24 ancianos son ángeles. Los 4 seres. Ajá. O los 24 ancianos. Los 4 seres vivientes son considerados arcángeles para el pensamiento ok, judío. ok. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un dato aquí. Ezequiel, ¿qué fue lo que vio? Ruedas. O sea, la traducción mala de la Reina Valera. ¿Qué vio en sí? La palabra que aparece ahí para ruedas no es rueda. ¿Qué es lo que aparece? Ese misterio, Dios mío. Tiene que ver Gilgul. Rueda es Gilgul en hebreo. Son los Gilgulim. Son ángeles. Dios mío, que yo no quiero soltar esto aquí porque esto puede traer problemas. Suéltenlo, ministro. Son ángel. Mira, déjame yo tomar agua. Dios mío. Se paraliza el mundo. Mira, hay ángeles que como, mira, déjame ver cómo explico esto, que la gente me entienda. De la manera que lo pueda dirigir Sí, más. claro. Cuando el alma viene a la tierra, Sí, esos ángeles la custodian, sí. la cuidan, y cuando ella se va, tienen que cuidarla también, porque el alma entra en un proceso de rotación. Como de El- transición. Exacto, el alma sale del infinito, llega a la eternidad, de la eternidad al tiempo, del tiempo de nuevo a la eternidad, Es como una rotación. para purificación. Sí, se puede decir que sí. Esa rotación, esos ángeles se encargan de eso.